Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martín Pavía, soy promotor del evento y seminario titulado Gaudí, el modernismo catalán y sus ecos en la República Argentina. Es para mí un placer llevar adelante este evento y este espacio que tenemos hoy, en el cual responderemos preguntas referidas al segundo módulo. No me quiero olvidar, como siempre, de agradecer al Casal de los Països Catalans, y en especial a Esther Barnet, y obviamente a todos los auspiciantes de este evento que los podrán ver en el video de presentación. Con nosotros está Luis Gailbourg desde Barcelona para responder las preguntas, y Paula Pérez Espinosa, responsable de todo lo que tiene que ver con comunicación visual. Así que bueno, bienvenido Luis. Gracias. Vamos a responder algunas preguntas del público que estuvo presente en el módulo 2, ¿no? Encantado. Tira. Vamos. De Noemí Natividad Balmaceda, dice, ¿cuánto tiempo llevaba la construcción de las piezas de forja y las obras en general? Bueno, Gaudí no tenía un calendario con horas y días, aunque era muy preciso, pero cuando encargaba una pieza le daba su tiempo a los operarios para que lo realicen. Entonces, no hay una... Gaudí tiene obras que le han durado, como la Sagrada Familia, toda la vida, desde que tenía 30 años hasta que falleció, con 74. Hay obras que se hicieron en un año, muy rápidas, hay obras de 2 años, de 6, o sea que las cifras de las obras, y con los herrajes era lo mismo. O sea, las puertas, por ejemplo, la puerta de la Casa Botines de León, se empezó a hacer cuando se empezaron a hacer los cimientos de la casa, o sea que ya Gaudí tenía previsto. Duró mucho tiempo la construcción de esa reja, y hasta que se llevó en tren a León. No había tiempo. Pasamos Bien, a la bien. segunda. De Joana Belén Proto, dice, ¿en qué se inspiró Gaudí para hacer ese entramado decorativo de azulejos de girasol? Y si se puede decir que da pie luego al trencadís con ese juego de composiciones de azulejos y colores. Es al revés, el trencadís empieza antes que en el Capricho de Comillas. El trencadís nace con la finca Güell, y en el Capricho prácticamente no hay trencadís, creo que no hay. Pero Gaudí se inspira en que quiere trabajar con el sol, y el girasol es el mejor ejemplo de una planta que se va moviendo a medida que el sol se va moviendo. Con lo cual, la inspiración ya es la naturaleza, que en Gaudí es en todas las maneras de crecer. Para Gaudí era eso. Bien. Después de Paula... Si hay alguien que se queja de mi pregunta, puede hacer una vuelta a contestación en la próxima sesión. Si hay alguien que no está conforme. Después de Paula Noemí Colombo, dice, en Argentina también hubo influencia del arte románico y gótico en el Art Nouveau. ¿Sería eso una característica del modernismo? Bueno, el Art Nouveau, el Jugendstil, todos estos estilos que nacieron en un mismo momento como setas en diferentes lugares de Europa y que llegaron luego a Argentina, tienen elementos medievales e implícitos en cada uno de ellos, pero yo no creo que ninguno de ellos tenga la base en la arquitectura o en el arte medieval, sino que utilizan elementos eclécticamente, o sea, van mezclando de diferentes estilos, y por supuesto el románico y el gótico están ahí. Bien. Después de Horacio Agustín Walter, dice, el pueblo lo acompañó en su sepelio. La pregunta es si realmente supo comprender, refirió al pueblo, ¿no?, la importancia del avance arquitectónico, o esto solo fue una percepción de los sectores intelectuales
del nuevo urbanismo que aparecía en Europa, o si realmente el pueblo amó a Gaudí por su gran obra de la Sagrada Familia. Como bastante abarcativa, ¿no? Sí, nosotros no podemos, sabemos que en el entierro de Gaudí, a pesar de ser una persona bastante solitaria en su vida, en el entierro fueron más de 5 o 6 mil personas. O sea, hay fotografías de calles enteras acompañando el féretro. De todas maneras, claro, el por qué la gente iba a ese sepelio de tal manera, estábamos en unos años de revueltas bastante importantes en el 26, cuando muere Gaudí, 10 años antes de la Guerra Civil, por lo cual la gente se movilizaba bastante, y es muy probable que fuese un personaje, así como era un personaje que la gente no entendía perfectamente lo que él estaba haciendo, porque estaba haciendo una vanguardia que aún hoy no entendemos lo que hizo, pero la gente tuvo la necesidad de acompañarlo. Yo no sé si era un día soleado o era un día frío, no tengo ni idea cómo era. Hay varios libros que escriben sobre la muerte. A mí yo prefiero hablar de la vida del personaje. Tal cual. Después de Paula Noemí Frío, dice, ¿en qué momento incorpora el vidrio como decoración y modelador de la luz? El vidrio está implícito en todas las obras de Gaudí, desde las primeras hasta las últimas. Era una época en donde, cuando Gaudí empieza a trabajar, donde la mayoría del vidrio que se utilizaba era el vidrio soplado, por lo cual no había laminación de vidrio, no había industrias de laminación de vidrio, por lo cual los vidrios no eran de gran tamaño, y Gaudí, a pesar de eso, intenta poner ventanas lo más grandes posibles. Pero en todas las obras hay elementos de vidrio, en todas. Bien, bien, bien. Después, Nora Crossi, esta es muy buena por tu experiencia en restauraciones, ¿no? Dice, ¿las restauraciones son proyectos o emprendimientos privados o los solventa el Estado? No, el Estado no tiene ninguna vinculación con la obra de Gaudí en España. No hay, todas las obras pertenecen a entidades privadas o a particulares, por lo cual cada emprendimiento de mantenimiento y de restauración corre cuenta por la entidad o la institución o los propietarios del edificio. No ha habido ninguna, algún tipo de ayudas, por ejemplo, a nivel de permisos de obras y cosas así, sí que puede haber, pero no específica en cuanto a que una obra la haya subvencionado el Estado. Por ejemplo, en el caso del Parque Güell, de una de las rehabilitaciones del Parque Güell más importantes, ahí sí que el Ministerio de Cultura puso una aportación importante, pero también lo puso la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. O sea que de alguna manera se involucraron todas las instituciones, pero no es una cosa genérica. No existe una Fundación Gaudí, por lo cual no hay una entidad que reúna a todos los entes políticos para poder recabar dinero para el mantenimiento de la obra. Bien, perfecto. Después dice Ana María Girardi, ¿tenía Gaudí un plantel fijo de artesanos en vidrio, madera y hierro? Los artesanos que se enamoraban de Gaudí de alguna manera lo seguían durante toda su vida. O sea, hay carpinteros, por ejemplo, el carpintero Munet trabajó en unas 10 obras, o los herreros, los hermanos Badía, trabajaron en infinidad de obras. Había otros empresarios o trabajadores que trabajaron puntualmente, y algunos huían de la obra de Gaudí porque Gaudí les complicaba un poco la vida. Entonces tenían que trabajar fuera de horas, tenían que hacer trabajos muy complejos, pero muchos de ellos, como fueron amigos y casi familia con Gaudí, Gaudí se acercaba mucho a los talleres y se hacía muy amigo, e incluso en algunos casos el escultor Limona, Gaudí fue a una de las pocas bodas, fue cuando se casó la hija del escultor, él fue y llevó unas sillas de regalo, o sea que de alguna manera
estaba muy cerca de los artesanos y muchos lo siguieron en muchas obras. Muy bueno. Ricardo Stefani dice, ¿de dónde viene el gusto de Gaudí por las artes del fuego y la utilización de la cerámica y del mosaico en sus obras? Para Gaudí, los 4 elementos fundamentales, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra, están presentes en todas sus obras. Él realmente no separa esos elementos, sino que los junta, y entonces el fuego es uno más de ellos y está implícito. Ya en la próxima conferencia del día sábado, que hablaré de la colonia Güell, ahí todos los elementos de la colonia Güell pasaron por el fuego. O sea que Gaudí tiene una predilección especial por el fuego. Y claro, la cerámica, el hierro forjado, el vidrio, todos estos materiales, pero bueno, también la lava volcánica, y para Gaudí es fundamental el fuego. Y en realidad es parte de nuestra vida el fuego, ¿no? Sin fuego no podríamos vivir. Y aparte, Luis, el tema del fuego me imagino que también tendrá mucho que ver con sus orígenes de caldereros, ¿no? El tema del fuego. Claro. Allí hay una influencia muy, muy grande. Nicolás Bazán dice, ¿Víctor Horta tuvo algún tipo de contacto con Gaudí? No creo, no tengo ni una absoluta idea, pero no creo. En esa época no había las comunicaciones que tenemos hoy, aunque había revistas de arquitectura, pero puede ser que hayan visto una fotografía del trabajo del otro, pero no creo que hayan tenido vinculación. Gaudí no hablaba idiomas y no viajaba por aquellos países. En realidad no tengo ningún conocimiento de que pudiese haber ocurrido eso. Amelia Castillo dice, la obra de Gaudí en comillas, localizándose en un entorno natural tan bello, ¿está realmente integrado en un contexto de paisaje? Sí. Bueno, vos estuviste hace poco, ¿no? Por allá. Sí, bueno, justo antes del confinamiento, una semana antes del confinamiento, estuve disfrutando de la alegría de poder hablar con amigos y dar una conferencia en comillas. Y realmente el paisaje, Gaudí, bueno, no hay constancia escrita de que Gaudí haya estado en comillas, pero para mí no hay ninguna duda, porque la ubicación de la casa en el terreno es clave, es clara, es muy, muy definida. O sea, es un terreno muy alargado, muy difícil de ubicar un edificio en ese terreno, porque además viene con una pequeña loma por detrás, y realmente hizo una obra extensa, estirada, pero clara con el paisaje, muy clara, o sea, y puso la puerta al revés de donde la hubiese puesto cualquier arquitecto, porque la puso en la otra punta del terreno. O sea, cuando uno llega a la casa, o entra por las caballerizas, o si no, tiene que caminar todo el terreno, ir disfrutando de toda la casa para poder entrar caminando, digamos. Con lo cual, es muy rara la ubicación de la puerta, pero es muy clara cuando uno mira de dónde sale el sol y dónde se pone, y la ubicación de cada una de las partes del edificio. O sea, evidentemente que Gaudí miró el terreno sin ninguna duda. Sí. Graciela Vergara, bueno, esta pregunta va a quedar para después otra exposición, porque dice, ¿qué texto recomendarías, Luis? Yo eso creo que podríamos hacer un listado. Decime vos eso. ¿Qué textos? Sí. De mi trabajo. En general, yo creo que eso sería conveniente después que nosotros hagamos un listado de los que recomendamos. ¿Una bibliografía? ¿No? Sí, me imagino que sí. Si fuese de mis trabajos, que es lo que yo vi cuando entendí la pregunta, sí. Pueden poner mi apellido bien escrito en internet, y entonces ven mi web y ahí están los libros y las publicaciones que tengo. Pero si es general de Gaudí,
es más complejo porque hay unos 500, 600 libros publicados sobre Gaudí y no hay uno que abarque todo, sino que hay que ir buscando detalle por detalle en cada uno de esos libros. Bueno, yo puedo recomendar dos libros tuyos, que los tengo, Bueno, que es el del Colegio de las Teresianas, ajá, que es un libro único, realmente único, bueno, porque por el motivo que tiene esa obra, está perfectamente documentado, y el otro de los oficios. Es maravilloso ese libro en el cual hablas de cada uno de los oficios, ¿no? Y varias de las preguntas van hacia ese lugar. Bueno, Josefa Novas Regueira dice, en la finca Güell, ¿fue probando cosas que luego utilizó en otros edificios? en todas las obras Gaudí probó cosas. O sea, Gaudí va probando cosas que se le ocurren en cada una de las obras. Pero claro, la finca Güell, al ser una de las primeras, tuvo que ponerse a prueba mucho más y entonces probó escaleras, probó bóvedas, probó muchos elementos, si aguantaban las piezas, si aguantaban las paredes, qué tipo de paredes utilizar, sí, sí, es un banco de pruebas. Pero yo creo que hasta la Sagrada Familia es un banco de pruebas, la Pedrera es un banco de pruebas, o sea, todas las obras son un banco de pruebas. No, Muy bien. no cerraba sus conocimientos, No. entonces siempre tenía que probar algo. Liliana Federico dice, ¿Gaudí hacía docencia mientras trabajaba? ¿Generaba discípulos? Yo creo que no. O sea, por empezar, no fue profesor de ninguna universidad, nunca tuvo, pero tenía seguidores. Pero yo creo que la comunicación era muy parcializada, por lo cual a mí siempre me llamó la atención que, por ejemplo, un pintor como Torres García, el uruguayo, trabajó durante 2 o 3 años con Gaudí, bajo las órdenes de Gaudí, pintando unas hermosas vidrieras para Palma de Mallorca, y en su libro, del cual hay muy pocos ejemplares, yo lo consulté en el Congreso de la Nación, en la Biblioteca del Congreso de Buenos Aires, porque no encontraba ese libro aquí en Barcelona. En su libro, él dice que Gaudí no era arquitecto, quiere decir que no se pusieron en contacto porque era la profesión y había estudiado Gaudí y en ese momento Torres García no supo, o sea que la comunicación no era tan directa. Yo creo que él iba encargando trabajos, iba explicando cosas a quien le convenía, pero no era tan abierto como para crear cátedra, digamos, para que la gente lo fuese siguiendo. Así todo tiene seguidores por todos lados, pero cada uno hace su gaudinada, digamos, no son realmente discípulos que continúan con su trabajo, no hay o sea, una cátedra Gaudí, entendiendo cátedra como algo que empezó Gaudí. No, a mi Puede entender. ser, Luis, puede ser que eso él haya querido modificarlo o manejarlo de otra manera ya cuando estaba en la Sagrada Familia, que ya era su necesidad de tener que exponer a otros y de que la Sagrada Familia fuese conocida por ¿qué opinas? Bueno, Porque lo iban a visitar ahí hay, mucho. ahí hay un grupo de gente que lo sigue y él va conversando con ellos, pero yo creo que muchos de ellos no interpretaron todo lo que él estaba intentando explicar. De hecho, han seguido los seguidores de él, Quintana, Sugrañes, eh, Bonet Garí, eh, eh, Puig Boada, todos estos tuvieron dificultades para poder continuar con el proyecto. O sea, no fue algo que ya estuviese... está bien que en el medio existió la Guerra Civil Española, se quemó el archivo de Gaudí, pero aunque no se hubiese quemado el archivo de Gaudí, yo creo que interpretar todo lo que quería Gaudí en su momento, en los años 20 y pico,
para la gente era muy complejo. Y entonces él tenía ideas de geometría, pero que intercalaba con las ideas de la estereometría de la piedra, con el concepto molecular de la masa, de la materia. Él tenía conocimientos que hasta hace muy pocos años, desde que se utilizan grandes microscopios, telescopios, en la sociedad, en la cultura de su momento, no existían esos conocimientos. Entonces, para poder explicar todo eso, él tenía que encontrar gente que tuviese todos esos conocimientos y que no siempre fue la situación. Creo yo, esa ha sido una de las dificultades para hacer una Sagrada Familia como él la entendía, como monumento completo, pero que, bueno, es lo que él sabía. Él tenía muy claro que tenía un tiempo de vida y que la obra la tenían que seguir otros. Y ahí está, y ahí lo dejó. Y esto te lo dejo para la semana que viene, para que... Para el 31 de octubre. Para el 31 de octubre, cuando Para el 31 de octubre. que explicar el futuro de la Sagrada Familia, si es que explicas el futuro. Yo estamos en eso, estoy estamos en intentando eso. explicar el pasado. Bueno, dice Francisco Artigas, dice, ¿se conoce algún buen imitador de Gaudí? ¿Alguien que haya desarrollado de buena manera su estilo tan particular? No, todos los que imitan a Gaudí hacen lo que yo llamo gaudinadas, que son reinterpretaciones fantasiosas de lo que pensaría Gaudí, pero no tienen nada que ver con lo de Gaudí, porque lo de Gaudí está basado prácticamente en la ciencia. No es un intuitivo que hace casitas de chocolate o de arena, como muchas veces se quiso comparar con Hansel y Gretel y cosas de estas. No, Gaudí es estructura, decoración, todo unido en una entidad que a nivel de escala, a nivel de tamaños, es monstruoso. O sea, la obra de Gaudí es impresionante. Y yo no conozco, conozco muchos personajes que han hecho obras que se los compara con Gaudí, pero que tengan la variedad de obras que tiene Gaudí, yo creo que en el mundo no hay. Yo siempre lo comparo con Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci no era arquitecto y vivieron con 400 años de diferencia. Entonces, yo no conozco ningún arquitecto que haya hecho cosas que... Pero bueno, puede aparecer alguien. Después tenemos una pregunta de Laura Baliarino, que dice, ¿tenía Gaudí su propia casa o dónde vivía? Sí, él tenía una casa donde vivió 20 y pico de años en el Parque Güell, maravillosa, y que no construyó él porque era la casa de muestra de venta, y Güell sabía que si le encargaba una casa a Gaudí no la hubiese vendido, porque era muy rara la arquitectura de Gaudí, era una casa de Berenguer, y ahí vivió 20 y pico de años. Pero no fue la única, él vivió en otros pisos de alquiler pero la única de propiedad es la casa del Parque Güell. Bien, después María Lucila Franco dice, ¿La Pobla de Lillet es una obra de Gaudí? Sí, por supuesto, sí. La Pobla de Lillet es un pueblo. Lo que pasa es que en ese pueblo él dirigió un parque que se llama Canartigas, que es un parque pequeñito parecido a algunos elementos del Parque Güell, se construyeron al mismo tiempo. Es justo en las nacientes del río Llobregat y es un lugar maravilloso, y ahí construyó un pequeño parque para esta familia que todavía se conserva. No fue bien restaurado el parque, lamentablemente, pero ahí está. Y luego hay un chalet que se llama el Chalet de Callarás, en Castellar de N'Hug, que es al lado de la Pobla de Lillet, y que enseñaré el día 24 fotografías de ese chalet, que fue restaurado afortunadamente bastante bien hasta hace muy poco. O sea, y Gaudí viajó varias veces a la Pobla de Lillet, que es un pueblo muy bonito. Muy bien. Dice, ¿los descendientes de los obreros y artesanos están actualmente
trabajando en la Sagrada Familia? No creo, no creo. O sea, han pasado varias generaciones, puede haber alguien que su bisabuelo tuvo que ver, pero en general la gente que trabajó con Gaudí tienen que ser ya 4 generaciones prácticamente. O sea, porque Gaudí murió en el 26, con lo cual no creo que haya nadie, pero bueno, podría haber alguien, pero como muy casual, ¿no? Sí, Normalmente. el que yo más puedo llegar a recordar es Llorens Matamala con su hijo Joan, ¿no? Sí, pero bueno, Joan Matamala murió en los años, si no recuerdo mal, 68, 69, o sea que no, Sí, no. y no, o sea, está todavía todo muy lejos de aquello. Mira, una pregunta que relaciona su tema de enfermedad con el agua. Dice, ¿la enfermedad orgánica de Gaudí hacía que él se encargase de que no faltase agua? Dice, en sus obras el agua siempre estaba presente como una gran preocupación. También puede ser que en el país no había agua y así de simple, dice. O sea, relaciona el tema de la enfermedad con el agua, con sus Bueno, obras. yo he explicado que Gaudí usaba la hidroterapia como elemento de cura, pero no necesitaba grandes cantidades de agua, lo que necesitaba es unas palanganas con agua fría, unas regaderas con agua caliente y esto es lo que hacía. Pero el agua, igual que el fuego, está presente en todas sus obras y está presente en la vida. Entonces es evidente que Gaudí siempre tiene una preocupación de por dónde entra el agua, por dónde sale, cómo se limpia el edificio. Los fluidos para él son fundamentales y el agua es vital. Pero como elemento de salud, de higiene, por supuesto, esto vive en una época en donde la higiene es muy importante, empieza a haber baños como los que entendemos hoy en las casas, que no lo había unas letrinas unos excusados en el exterior de las casas, en el campo. Entonces, en esa época se empiezan a construir edificios y ya la gente empieza a pensar en higiene. Y Gaudí es un higienista. Gaudí es muy preocupado por el tema de la higiene y el agua va unida a la higiene. No sé si he contestado todas las partes de la pregunta que... Bien, 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 bien. Y mira, hay una pregunta acá muy particular de Silvio Gaylor. Dice, me gustaría conocer la influencia, si la hubo, sobre Gaudí de William Morris. Ya, bueno, Tenés la oportunidad de contestarle a Silvio. mi hermano que lo tengo un poco lejos, pero muy cerca, muy cerca, me pregunta una cosa muy interesante que hoy cuando me llegó la pregunta me dejó pensando, porque evidentemente con William Morris de Gaudí debe haber tenido un interés especial por la obra de William Morris. No se conocieron seguro, pero para la cultura mediterránea, la cultura inglesa siempre fue como algo a mirar, a tener en cuenta, y los ingleses hicieron muchas publicaciones muy interesantes, a pesar de que William Morris no fue muy reconocido en Inglaterra ni en Gran Bretaña, pero, pero dejó publicaciones, hizo mucho material que seguro que a Gaudí le interesó, sobre todo en el tema de la decoración, porque la Casa Vicent, por ejemplo, Iba a decir eso. Gaudí hizo una decoración muy al estilo de William Morris, y luego la relación entre Well, que viajaba muchísimo a Inglaterra, Inglaterra. muchísimo a Londres, y traería libros, revistas, y seguramente que Gaudí recibió alguna de esas informaciones. O sea que yo creo que sí que para Gaudí fue una influencia importante William Morris. Todavía no está muy estudiado el tema, lamentablemente, no se han intercalado las revistas de la época de Inglaterra con lo que llegaba a Cataluña en aquel momento, pero en algún momento espero que alguien lo haga y sabremos más de esa influencia que yo estoy casi seguro que está presente. Mira, tenemos la pregunta de Franco Ferraiuolo, que dice,
¿Se ha podido recuperar el mecanismo del portón del dragón de las caballerizas? Tengo entendido que la garra se accionaba como picaporte y abría la cabeza del dragón. Bueno, lamentablemente no se ha... Ahora empieza una nueva restauración y no sé si será tan ambiciosa como para hacer que el dragón vuelva a mover la pata. Cuando se abría la puerta, el dragón movía la pata. Yo primero pensaba que era una fantasía de César Martinel, pero cuando restauré el dragón encontré que había una bisagra que permitía que la pata se moviese. La cabeza no se movió nunca. La cabeza no se abría ni se cerraba nunca, porque hubiese sido muy complicado, pero sí que cuando se abría el portón estiraba la pata y asustaba un poco a... Pero no se ha recuperado, no sé si algún día se hará, no lo creo, pero ahí está. Bien. Miriam Olivares dice, quería saber si Gaudí alguna vez diseñó un mausoleo, ya que en una visita guiada a un cementerio en Argentina, se nos dijo que era una copia de la que realizó en Barcelona, pero luego se puso en duda ese dato. Gaudí hizo varios elementos para religiosos, para muertos. Por ejemplo, bueno, el próximo día hablaré de la obra de Montserrat, que es el primer misterio de Gloria, una obra interesantísima que por suerte se ha recuperado ahora y que es una pieza que podría ser un mausoleo, pero no conozco el de Buenos Aires y no tengo referencias como para saber si fue copiado del de Gaudí, de alguna obra de Gaudí, no tengo ninguna idea, pero sí Gaudí trabajó en cementerios y en iglesias haciendo lo que ahí dicen un mausoleo, que puede ser una pequeña capilla o algo así. Bien. María Belén Martínez dice, cuando se habla de la musicalidad de las construcciones, ¿es por las campanillas y cascabeles que ponía o es por la orientación de la obra para que el viento proyecte sonido? Bueno, en el Capricho de Comillas y en la Casa Batlló, las ventanas cuando se abren hacen música, por unos contrapesos que tienen de bronce y que entonces al moverse crean unos sonidos muy bonitos. Pero el Capricho de Comillas, todo el edificio, como al señor Quijano, que era el propietario, era un soltero propietario de la casa, le encantaba la música, era un melómano, entonces está la música presente no solo en las ventanas, sino también en unas claves de bóveda, perdón, unas claves de musicales, unas claves de sol y de fa que hay en los balcones. O sea, está representada la música en muchos elementos. Incluso alguien dice que ha contado unos elementos de un techo de madera y son las notas, la cantidad de notas que tiene un piano. Bueno, hay muchísimos elementos que tienen que ver con la musicalidad y que la gente va encontrando en el edificio. Bueno, una pregunta que va encaminada por ese lado es de Silvana Dallavila. Dice, me quedé impactada que Gaudí vaya más allá de la arquitectura. Es decir, no solo construye y dibuja pájaros en los pianos, sino que hace una arquitectura para que los pájaros habiten la casa. ¿Será que él diseñó la casa de una persona que estaba sola para que no esté sola? ¿Para que no sienta la soledad? Luis dijo que la casa, según la luz, daba la sensación de movimiento. ¿Una casa en movimiento y habitada por muchos? Bueno, ahí son varias preguntas. La primera, la de los pájaros. Gaudí hace, por ejemplo, un portal que se repite en comillas, pero que lo hace aquí en Barcelona y luego se copia en comillas, que lo llamamos el portal de los pájaros porque tiene una puerta para carruajes, una puerta para personas y una ventana, una especie de puerta de pájaros en la parte superior y que hace muy bonito la idea de que los pájaros puedan entrar en la finca. Luego dibuja varios pájaros en el Capricho de Comillas y es probable que la música acompañe a alguien que está solo, eso es evidente. Entonces, si Gaudí lo hizo para acompañar
la soledad de que no creo que estuviese mucho tiempo solo, porque se ve que tenía muchas novias y muchas personas que lo visitaban, con lo cual además lo visitaban hasta los reyes, o sea que no creo que estuviese mucho solo, pero la soledad es algo que nos acompaña como individuos, o sea que no sé si... Y el hecho de que el edificio parece que se mueve, en realidad es porque la luz va penetrando en las distintas estancias a diferentes horas del día, y entonces tiene estancias que son más agradables por la mañana, otras que son por el mediodía y otras que son por la tarde. O sea que de alguna manera Gaudí va pensando la utilización de los diferentes espacios de acuerdo a la luz y a las ventanas que coloca en cada uno de esos espacios. Bien, Como el perfecto. terreno es bien largo, permite una ubicación diferente de la luz en esos espacios. Bueno, Luis, solo nos queda invitar a los espectadores, a la gente, a presenciar tu próxima exposición el día 24 de octubre, que va a ser un placer tenerte nuevamente desde Barcelona. Así que Perfecto. bueno, le agradecemos a toda la gente que ha visto este video e invitar a esa gente que nos siga recomendando. Muchas gracias, Pau. Gracias, Luis, y un Gracias. abrazo fuerte y hasta la próxima. Y muchas gracias. ¿Eh?